Bien, está conmigo Manuel Danmert. Él es ahora congresista. Luego del fallecimiento del congresista Díaz Canseco, tomó posición de este cargo como miembro execitario, pero ahora es un congresista. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, esta es la primera vez que lo vamos a entrevistar como tal. La última vez estuvimos hablando del tema de Repsol, en que usted tenía una posición diferente a la de la mayoría de personas que por lo menos había pasado por este programa. Quería comenzar para ir, digamos, despejando temas con una columna que escribió el colega Mariátegui, en la cual hizo una acusación que a mí me dejó realmente impresionada. Yo no tenía memoria, sé que el libro del doctor Cateriano existe, no lo había visto, sobre un entorpecimiento de investigaciones congresales contra Alan García, con los casos BCC Mirach y luego una comisión investigadora de las RINGS. Y luego un audio de ese año donde se le escucha al doctor García y al doctor Díaz Canseco hablar de usted como su ayuda para no ser investigados. ¿Qué tiene usted que decirnos de esto? Bueno, yo creo que ese es un refrito, bastante refrito. Yo publiqué un libro en el 2010 y tengo todo lo que se debatió en una sesión del Congreso. Ese tema fue visto por el Congreso exactamente el 22 de abril de 1991. Y demoró 6 horas la discusión. Habían presentado, a partir de esos audios donde yo no participo, es una conversación entre Alan García y Jorge del Castillo, una moción de censura porque yo acababa de venir de Nueva York con documentación del fiscal Morgenthau de quién era el que había hecho la trafa con el Banco Central de Reserva para darle plata al BCC. Entonces presenta el PPC una moción de censura, yo digo que se discuta, la retiran, yo digo la hago mía, y se debate en 6 horas. Y al final el resultado es 80 votos me respaldan, ninguno respalda la moción y una abstención. 6 horas de discusión en la Cámara de Diputados, pública. ¿Y esa moción y esa investigación que usted tenía fue respaldada? Esa investigación, justamente, yo traía la prueba que el que hizo el negocio con el BCCI era el gerente general del Banco Central de Reserva, Brian Jensen, y se escapó, y se fugó del Perú. ¿Y usted tenía esa prueba? Yo la había traído. Los que habíamos ido a la oficina del señor Morgenthau, del fiscal. Del fiscal, ahí estaba la documentación, yo la traje. Otros no la trajeron, no sé por qué. Pero yo la traje y justamente ese es el problema. Entonces, y en el audio es una conversación entre Alan García y Jorge del Castillo. Eso se discutió largamente. Yo no quiero ir al refrito del pasado. Lo que quieren hacer es desenfocarme del tema actual. No, ya, eso vamos a ir en este momento. Lo que pasa es que sí me sorprende porque el colega simplemente ha citado lo que ha escrito el actual ministro de Defensa, el doctor Cateriano, que es una persona que tiene una investigación bien seria sobre el caso de Alan García. Él se refiere a otro tema. Es el tema de que en el momento que se está votando el anuncio de Popio Olivera, que había una cuenta de Alan García en un banco, inclusive presenta un informe llamado LARC. Dije un momento, Alan García ha sido nada menos que sobrino, ahijado de un expresidente venezolano conocido por su picardía. Es abogado, entonces dije, que encuentren una cuenta, a ver, que la comprueben, que la traigan, pero primero que pedir a Estados Unidos el movimiento de dólares. Esa fue mi cuestión previa. No fue coordinada con nadie, fue iniciativa mía. Y el audio yo no participo. Y fue aprobado por mayoría, o sea, no es solo una cosa mía. Pero ¿qué pasó después? Eso. Poco tiempo después se comprobó que ese informe LARC había sido una falsificación inventada por una especie de encargado de un gimnasio, de un Hialeah en Miami. Fue un desastre, fue un ridículo esa investigación. Entonces, digamos, deberían más bien decir que, por suerte, el Congreso no se comprometió con una barbaridad. Y también se señala, ¿usted se abstuvo en todas las votaciones que implicaban una acusación contra el APRA o el doctor García en este tiempo? Yo soy el que ha investigado y censurado y abrido proceso de investigación con pruebas a 5 ministros de Alan García. Yo he sido el que ha dirigido como asesor la comisión investigadora de las compras de armas por Fujimori a través de la privatización. Y yo he sido asesor principal de la comisión que investigó los petroaudios. O sea, sobre el punto, mis investigaciones siempre son serias, con fundamentos, y denuncio con fundamentos. Y he denunciado a los apristas que han cometido delitos, los he denunciado con toda claridad, y en todos los casos nunca me ha pasado lo del informe LARC de inventar una cosa para denunciar. Bien, pasamos ahora sí a otros temas. Usted va a pedir la interpelación del ministro de Economía. ¿Por qué? Por lo siguiente, es el tema de Repsol. En Repsol hay 2 temas que son distintos. Repsol compra la Pampilla a Petroperú. Petroperú invierte, la pone modernizada,
para generar combustibles para el país. Y cuando compra Repsol, se firma una cosa que se llama la cláusula dorada. Así es. Esa cláusula dorada significa que no podían ni cambiar el sentido de la empresa, ni tampoco ponerla a venta, si antes no opinaba a favor la Junta de Accionistas. Y la Junta de Accionistas está a cargo de ¿quién? Del Ministro de Economía y Finanzas y del Ministro de Energía y Minas. Esa Junta de Accionistas es la titular a nombre de todos los peruanos de esa acción dorada. Cuando Repsol anuncia, voy a vender el 51% de la Pampilla, ha debido haber en ese momento un informe oficial de la Junta de Accionistas decir, lo que pasa es esto. Pero no hubo. No hubo, no hay. Y después, cuando empieza a salir de que Repsol sube su posible deuda de 200 a 300 y luego a 700 Así millones es. y nadie sabe qué pasa, tampoco hay nada. Y luego cuando ocurre de que Repsol está mandando por contratos de gerencia u otros una cantidad de 200 o más millones de dólares a España y aquí paga 50 millones de dólares de impuestos y paga menos impuestos que Petroperú, tampoco hay informe. Y cuando Repsol deja de trabajar la refinería para importar petróleo de Chile y hacer nuestro mercado un mercado cautivo, tampoco hay nada. Y cuando Repsol se reúne con el presidente de la República y está el ministro de Energía y Minas, ha debido poner sobre la mesa la evaluación. Esto es lo que está pasando. Y no hay nada. Entonces cuando de repente vienen momentos raros, empiezan a decir, vamos a comprar Repsol. ¿Y dónde está el informe de la Junta de Accionistas? Y le dicen al directorio de Petroperú que es otra cosa. Le dicen, ¿sabes qué? Aquí tienes una cantidad de dinero. ¿Qué haces? ¿Haces Talara o haces la Pampilla? Y de eso lo presentan como que están aprobando la gestión de Repsol para poder vender. Y eso es un fraude. Pero ¿y esto desde su punto de vista a qué se debería? Porque justo ahora la revista Poder ha publicado también un informe en el cual señala que el ministro de Economía le dijo al presidente Humala, a usted lo quieren engañar. O sea, al margen de que sean posiciones diferentes, el tema de conducción de este proceso entonces no habría sido limpio, no habría sido transparente. Bueno, lo primero que el ministro muestre sus documentos. El propio ministro de Economía, que no se limpie diciendo cosas que no son exactas. La exactitud se muestra con documentos. ¿Qué hizo el ministro de Economía? Porque él es titular de la acción dorada C. ¿Qué hizo para decir a Repsol, tú no puedes vender si antes nosotros no aprobamos? Hay estos errores. A ver, explícalos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hizo? ¿Y usted cree que eso, o sea, que hubo, cuál era la intención? ¿Qué era lo que ellos Tendrá querían? que explicarle al ministro, pero lo que es indudable es que hay una negligencia punible. O sea, la Junta de Accionistas debió haber actuado. Apenas Repsol anunció la venta y apenas se reunió con el presidente de la República. Y no hay nada. Y desde su punto de vista, si estos pasos se hubieran cumplido, si hubiera sucedido, que hubiera sido más fácil que el Estado compre Repsol. El Estado le decía, ¿sabes qué? Eso no cuesta 400 millones, eso cuesta 100 millones. O sea, la podía comprar. Yo creo que debe comprarla. Usted Yo lo creo ha dicho, pues por eso le lo estoy que diciendo. permite es la integración vertical. Mira, en los lotes que están retornando a Petroperú, y que ojalá no se queden en el sector privado malamente, sino que retornen a Petroperú, hay anualmente 2.400 millones de dólares de utilidad, solamente por sacar el petróleo y venderlo a precio internacional. Esa utilidad es la renta petrolera. Eso, con la refinería, tú mejoras el mercado del combustible y tienes un combustible, no como es ahora, el más caro de América Latina, tienes un combustible adecuado al mercado. No interviniendo el mercado a la fuerza, sino regulando el mercado. Eso es lo que debe hacerse. Bueno, pero hay quienes han sostenido que ha habido, digamos, como una especie de histeria en la derecha, en los empresarios, que no han querido ver este punto que no es necesariamente chavista, como muchos señalan, sino es un punto, es una salida. O sea, como que ha faltado un análisis, como que ha habido una polarización del tema. Algunas personas piensan eso. ¿Usted lo cree también? Sí, yo creo que había una posición muy subjetiva, había una exageración por alguna razón. ¿No? Es como decir, cuando aquí Kurt Burneo dijo, yo quiero que el Banco de la Nación le dé crédito a la microempresa, lo votaron a Kurt Burneo para no ser ministro de Economía. Usted ve, en México acaba de haber un acuerdo del partido gobernante, el PRI, el PRD, partido de oposición, y el PAN, para que el Banco de Desarrollo de México le dé crédito a la microempresa con apoyo del Fondo Monetario. O sea, que lo que pasa es que hay gente que está defendiendo intereses y otros que están obsesionados con fantasmas. Hay que ir a ver la realidad. ¿Usted siente eso? Porque justamente también es esa la crítica con esta última ley de comida saludable. Hay quienes creen que se están viendo fantasmas. Sí, yo creo que se están viendo fantasmas. Ahí es una ley que ayuda a mejorar la calidad de la comida y la condición de la comida, que hay cosas que tienen que mejorarse por parte de todos, ciertamente, pero no es una ley que impida la libertad de expresión, eso no es exacto. ¿Cuál va a ser su papel dentro del Parlamento? Usted tomaba el lugar de Javier Díaz-Canseco, va a pertenecer a la bancada a la que pertenecía Javier Díaz-Canseco. Cuéntenos, ubícanos en el mapa. Yo estoy en la bancada de Acción Popular y el Frente Amplio. El Frente Amplio está integrado por quienes formamos Fuerza Ciudadana,
que es un agrupamiento que tiene que ver con Ciudadanos por el Cambio, es el grupo que estuvimos en el gabinete de Lerner, luego con Partido Socialista, luego con Fuerza Social, que es de la alcaldesa Susana Vierán, y con el Partido Comunista que dirige la CGTP. Y eso, hay muchos movimientos sociales, vamos a presentar alternativas electorales y políticas nacionales el 2014 y el 2016. Y nuestro punto central es que en los últimos 3 procesos electorales la población ha votado por cambios. O sea, hay un hecho político en el Perú, hay un bloque nacional popular que pide cambios, que pide que no sigamos exportando piedras, que no sigamos teniendo precarias condiciones laborales y de empleo, y no sigamos atados a un consumo superfluo, que apenas el ministro de China le baje un poco la palanca, nos vamos al suelo. Esos cambios hay que hacerlos. Nosotros estamos a favor de esos cambios y eso es lo que esta bancada representa. Ahora, estoy viendo también que usted va a pedir ha presentado un paquete de propuestas entre las que destaca la formación de una comisión investigadora de los sucesos de Charate, en Cusco. Exactamente. ¿No es cierto? Con el tema de la patrulla militar. ¿No le satisfizo la explicación del ministro? Obviamente han dicho cosas que no son ciertas. Obviamente. Miren, lo que está pasando ahí es gravísimo si uno mira el pasado cercano. Una ruptura entre la Fuerza Armada y el Estado y la población solamente beneficia al terrorismo senderista y al narcotráfico. Y cuando se comete un error, cuando hay una patrulla que ha disparado equivocadamente, hay que reconocer el error para mantener el vínculo de confianza con la población. Y hay que corregir lo que se está corrigiendo, porque hay serios errores en toda la zona. Entonces yo creo, no entiendo por qué mintieron. No entiendo ¿Por qué el ministro mintió? Porque no salió a decir, cometimos un error y discúlpenos. Además, porque en el fondo hay una política equivocada. Pues la política es, aquí nos imponemos de cualquier manera. Esa es la política que fracasó en el Perú. Fracasó en todo el mundo.